Bien, pues aquellos que todavía no he saludado o no le he felicitado el año, quedáis saludados y felicitados. Que el Señor nos prospere en este próximo año y que las cosas vayan no como nosotros queremos, sino como Él quiera, ¿verdad? Esa es la meta de todo cristiano, hacer la voluntad de Dios. Bien, pues hoy quiero hablaros de crecimiento. En estas fechas, las empresas, las grandes multinacionales, hacen balance de los beneficios y de lo que ha pasado el año anterior, ¿no? Y hacen balance sobre el crecimiento de la empresa. La empresa ha crecido, ha tenido beneficios o no. Pues en la vida cristiana ocurre lo mismo. Debe haber un crecimiento. Por eso el título de hoy lo he titulado Crecimiento, pero le he puesto un apellido. ¿Cómo tiene que ser el crecimiento? Y es crecimiento equilibrado. No podemos crecer en unas facetas y en otras quedarnos abajo. Tenemos que crecer equitativamente en todas las áreas que la palabra de Dios nos enseña. Y nos pone como modelo a Jesús. Y vamos a hablar, porque la predicación que da verdadero fruto es cuando es una predicación sobria, prudente, basada, digamos, en la Biblia, poniendo a Cristo en el centro. Tiene que ser una predicación cristocéntrica, no egocéntrica, y orientada a la edificación y al crecimiento espiritual de la Iglesia. Esa es mi ilusión, mi tema, mi manera de enfocar las cosas, que la Iglesia crezca, que cada año aprendamos a subir, no a quedarnos estancados, ni mucho menos bajar el nivel, sino crecer. Pero claro, ese crecimiento tiene que guardar un equilibrio. En un cuerpo físico todo crece equilibradamente, ¿verdad? Si nos crecen los brazos, los dos crecen igual, las piernas, las orejas, todo crece de una forma natural e equilibrada. Habría un problema si un brazo creciera más que otro, ¿verdad? Entonces tendríamos un serio problema. Pues eso mismo ocurre en el cuerpo físico de Cristo, que es su Iglesia, que tenemos que crecer en equilibrio, porque de lo contrario tenemos un serio problema. Como he dicho, tenemos el ejemplo en Jesús. En Lucas capítulo 2 vamos a leer algunos versículos a partir del verso 40. Y dice así: y el niño, Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Y luego añade, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tenía 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Yo quiero aquí abrir un paréntesis para explicar cuál era la costumbre de esa fiesta. Era la peregrinación anual a Jerusalén para celebrar la Pascua. Según la ley de Moisés, todos los varones israelitas debían subir a Jerusalén 3 veces al año para las grandes fiestas: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. La Pascua recordaba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y se celebraba con sacrificios en el templo de Jerusalén. Por eso era necesario subir. Jerusalén estaba, digamos, en una zona elevada. Las familias solían viajar en caravanas por seguridad y por compañía, y la fiesta duraba varios días. ¿Por qué es significativo que Jesús tuviera 12 años? Hoy, en la actualidad, a los 12 o 13 años, entre los 12 y los 13 años, un niño judío, hoy en la actualidad, se prepara para asumir mayor responsabilidad religiosa, lo que hoy se conoce como Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Es una expresión hebrea que significa literalmente hijo de mandamiento. Bar significa hijo y Mitzvah, mandamiento.
Ahora, ¿qué significaba esto en la práctica? ¿O qué significa esto hoy? Porque esto se celebra hoy en el pueblo judío. ¿Qué significa esto en la práctica? Es el momento en que un niño o una niña judía que tiene una edad comprendida, como he dicho, entre los 12 y los 13 años, pasa a ser considerado o considerada responsable ante la ley judía, la Torá, todos conocemos. Desde ese momento, ese niño o esa niña era responsable de cumplir los mandamientos y estaba obligado, a partir de esa fecha, a cumplir los mandamientos. Y podía participar plenamente en la vida religiosa de la comunidad. Por ejemplo, podían leer la Torá en la sinagoga. Aquí hay que hacer una importante aclaración. En tiempos de Jesús no existía la ceremonia formal del Bar Mitzvah, como se celebra hoy, pero sí existía la idea de que alrededor de esa edad el niño comenzaba a asumir madurez y responsabilidad, lo que ayuda a entender el relato de Jesús en el templo a los 12 años de edad. Por eso no era extraño que Jesús participara activamente en la fiesta y en las enseñanzas del templo. En resumen, la costumbre de la fiesta era ir cada año a Jerusalén para celebrar la Pascua, conforme a la ley judía, una práctica fiel que José y María cumplían con toda la familia. Seguimos con el pasaje. Ahora, versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, sus padres se sorprendieron y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él, Jesús, les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Recordad esta palabra, sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y luego tenemos el versículo clave de esta meditación. Dice: «Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres». Aquí vemos que crecía en varias facetas, ¿verdad? Y crecía en equilibrio. Uno de los grandes problemas de la Iglesia actual no es la falta de actividad, sino la falta de equilibrio espiritual. Hay creyentes muy activos en las cosas, pero poco profundos en la oración y en la intercesión y en el ayuno. Otros muy doctrinales, pero sin vida devocional. Algunos muy visibles, lo ves que participan en todo, pero con un carácter frágil. El evangelista Lucas, guiado por el Espíritu Santo, nos deja una frase breve, pero inmensamente rica. En ella se resume la vida oculta de Cristo, esos años silenciosos en Nazaret, donde no hubo milagros públicos, pero sí hubo formación divina. La necesidad de la formación, la necesidad del discipulado. Si Cristo, el Hijo de Dios eterno, tuvo que ser formado para cumplir su ministerio, nosotros a veces pensamos que sin formación, que sin discipulado, Dios nos puede usar. Y eso es un gran error, un gran equívoco. Sin formación divina es imposible que Dios nos use. El Hijo de Dios hecho hombre necesitaba ser formado. Y muchos de nosotros, repito, creen que sin formación, sin discipulado,
pueden ser usados por Dios. Eso es un tremendo error. Dios valora más lo que somos que lo que hacemos. Y antes de poder usarnos en público, Él quiere formarnos en lo privado. ¿Amén? ¿Amén? Por eso vamos a estudiar el crecimiento en las 5 facetas que Jesús creció. En primer lugar dice que creció en obediencia y sujeción. Dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a sus padres, a ellos. Jesús, siendo el Hijo de Dios eterno, aprende obediencia. ¿Dónde la aprende? Primero, ¿dónde la aprende? En el hogar. El creador del universo se somete a José y se somete a María. Esto no significaba una debilidad, es perfección moral. La obediencia precede, va por delante al ministerio. Si no hay obediencia, jamás Dios te va a usar. Jesús no comenzó predicando, comenzó obedeciendo. Antes de enseñar a multitudes, aprendió a escuchar en el templo los doctores de la ley. Antes de gobernar corazones, se sujetó en su hogar, en su casa, a sus padres. No hay crecimiento espiritual sin obediencia. No hay madurez si no nos sujetamos a las autoridades que Dios ha establecido. No hay autoridad sin carácter, y en este caso el carácter de Cristo formado. Muchos quieren ministerio sin formación, sin proceso de enseñanza. Púlpito sin formación. Autoridad sin obediencia. Dios no unge la prisa, unge la fidelidad. Ahora, preguntas que no deberíamos hacer. ¿Cómo respondemos cuando nos corrigen? ¿Somos enseñables? ¿Queremos aprender? ¿Respetamos a las autoridades, primero familiares, espirituales y legales? Respecto a las autoridades es un principio espiritual el respeto y la obediencia. El respeto a la autoridad no es una cuestión cultural ni una simple norma humana. Es un principio establecido, espiritual establecido por Dios. Desde el principio de las Escrituras vemos a Dios, vemos que Dios es un Dios de orden. Puso en orden la creación que estaba en desorden. Y donde hay orden, hay autoridad. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios. Esto nos confronta, o debería confrontarnos, porque muchas veces queremos obedecer solo cuando estamos de acuerdo. Pero el respeto a la autoridad no se mide cuando todo nos parece bien, sino cuando somos probados en humildad y sujeción. En primer lugar, respeto a las autoridades familiares. La familia es el primer lugar donde Dios nos enseña autoridad y obediencia a esa autoridad. Antes de aprender a respetar a tu pastor, a tu jefe, a un gobernante, aprendemos a respetar a padres y los responsables del hogar. Ese es el orden, primero ahí. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que trae una gran promesa, larga vida. No es casualidad que Dios haya unido la honra con la bendición. Dios bendice cuando honramos. Cuando se pierde el respeto en la familia, se abre la puerta a la rebeldía. Los hijos se vuelven rebeldes, al desorden y como consecuencia al sufrimiento. Respetar a los padres no significa que sean perfectos, sino reconocer la autoridad que Dios les ha dado. Incluye obediencia en lo que es correcto, trato digno y palabras con respeto.
Tus padres no son tus amigos, aunque pueden serlo, pero primero son padres, con autoridad. Un amigo no tiene autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Pero un padre sí. Por eso esas frases comunes que se oyen hoy, que mi hijo es más que mi hijo, es mi amigo, mi padre es mi amigo. Tu padre es tu padre y no va a dejar de ser padre jamás. Y después puede ser tu amigo. Pero la autoridad del padre no la tiene el amigo, ¿verdad? Gratitud, agradecimiento y cuidado cuando lo necesiten. Y orar por ellos. Ese es el deber de los hijos en la familia. Un cristiano que no respeta la autoridad en su casa, difícilmente respetará la autoridad fuera de ella. La espiritualidad y la obediencia comienza en el hogar. Segundo lugar, respeto a las autoridades en la iglesia. En la iglesia Dios ha establecido pastores, líderes y servidores para cuidar, enseñar y guiar el rebaño. No son perfectos, no somos perfectos, pero han sido puestos por Dios con una responsabilidad grande, una responsabilidad espiritual, que a veces las ovejas no lo entienden. Cuando respetamos a las autoridades espirituales, honramos el orden de Dios, protegemos la unidad de la iglesia, evitamos la murmuración y la división, damos testimonio de madurez cristiana. La falta de respeto trae confusión, enfriamiento espiritual y daña el cuerpo de Cristo. No se puede amar a la iglesia y despreciar la autoridad que Dios puso en ella. Amén. Respetar no significa idolatrar, ojo, pero sí honrar, orar, escuchar y sujetarse, mientras no se nos pida desobedecer a Dios, claro está. Si tu pastor te pide algo que va en contra de la palabra de Dios, no lo hagas. Pero no creo que un buen pastor te diga que hagas algo que esté en contra de la voluntad de Dios, que es su palabra. Ahora, respeto también, en tercer lugar, a las autoridades legales. También como creyentes somos llamados a respetar las autoridades civiles, reyes, gobernantes, normas, preceptos, señales de tráfico, policía, guardia civil, toda autoridad. Aunque no comportamos todas las decisiones que tomen, nuestra conducta debe reflejar la conducta de Cristo. Jesús mismo pagó impuestos. A veces decimos, buscamos a alguien que no haga la declaración de la renta para que nos salga siempre a devolver. Aún mintiendo y engañando. Eso no es propio de la vida cristiana que agrada a Dios. Jesús pagó, repito, el impuesto del templo. Jesús ordena en Mateo 17, a partir del 24 hasta el 27, que voy a resumir, Jesús ordena a Pedro pagar el impuesto del templo por ambos. Dice, para no ofenderlos, ve al mar, toma el primer pez, hallarás un estadero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Vemos claramente el ejemplo de Jesús, que él mismo pagó impuestos. Jesús enseña a pagar también impuestos civiles. En Mateo 22 vemos, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí Jesús afirma que hay que pagar impuestos a las autoridades civiles. Eso es correcto. Los apóstoles también enseñaron a obedecer las leyes. Los apóstoles enseñaron claramente a obedecer a las autoridades y las leyes civiles. El apóstol Pablo lo declara en el capítulo 13 de Romanos. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Por eso pongáis también los tributos, pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Toda autoridad, aunque no sea creyente,
están sirviendo a Dios porque están puestos por Él. Y en Tito capítulo 3, verso 1, vemos la instrucción directa de Pablo a la iglesia. Recuérdales, a la iglesia le dice a Tito, que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan. A veces nos pasamos la vida criticando a los políticos y a las autoridades. Lo hagan bien o lo hagan mal, están puestos por Dios. Y nosotros tenemos que orar e interceder en vez de criticar. No hace falta estar de acuerdo para orar por ellos. La Biblia lo enseña que tenemos que orar por las autoridades para poder vivir tranquilamente como cristianos en el país donde vivamos. Y Pedro también en el capítulo 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Los apóstoles no solo enseñaron obediencia, sino que la practicaron. Pero la pregunta que surge, ¿y cuando hay conflictos? Cuando lo que me ordenan no está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? Existe un límite en la obediencia, y lo encontramos en Hechos capítulo 5, verso 29, donde la Escritura es muy clara. Dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso quiere decir eso, que tenemos que obedecer a Dios antes que obedecer una orden de una persona y esa orden no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, ahí está el límite. No debo obedecer. Cuando una autoridad, sea espiritual o sea civil, nos exige algo contrario a la palabra de Dios, entonces el creyente debe obedecer a Dios con respeto, claro está, no con violencia, sin rebeldía, sin odio, pero no obedecer. La obediencia a Dios nunca justifica una actitud violenta. ¿Estás comprendiendo cómo hay que obedecer a Dios? Si te dan una orden, una autoridad espiritual que contradice la palabra de Dios, no te pongas violento contra esa autoridad. Háblale con respeto, sin violencia, repito, sin rebeldía, pero no hagas lo que te dice. Los apóstoles enseñaron a obedecer las leyes mientras no contradecían a Dios. El creyente verdadero no vive en rebeldía, sino obediencia y dando un buen testimonio, incluso a esas autoridades que nos incitan a no obedecer a Dios. El cristiano que deshonra la autoridad legal daña su propio testimonio, confunde a los demás, afecta la imagen del Evangelio. Nuestra obediencia no es por miedo, sino por conciencia delante de Dios. El respeto a la autoridad revela lo que hay en nuestro corazón, si hay rebeldía o hay espíritu de obediencia. Un corazón humilde honra el orden de Dios. Un corazón rebelde siempre va a encontrar excusas. Un verdadero creyente debe tener un espíritu enseñable, obediente y respetuoso, que sea luz y que no sea tropiezo. Que Dios nos pueda hallar fieles, caminando en el orden, en su orden, para que su nombre sea glorificado. Cuando vivimos o caminamos en desorden, no glorificamos a Dios. El segundo pilar del crecimiento es en sabiduría espiritual. El niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. La sabiduría bíblica no es información, no es conocer lo que la Biblia dice, es discernimiento espiritual. Jesús se sienta entre los maestros, escucha, pregunta, responde, pero no presume, sino aprende. Eso es humildad, repito, siendo el Hijo del Dios eterno, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad hecha hombre. No presume jamás, sino que se digna a aprender.
Una mente formada por la palabra es cuando se ama la casa del Padre. Amamos la casa del Padre. ¿Cuál es la casa del Padre? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Dónde habita Cristo? ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. Pues si no honramos el templo, la iglesia de Cristo, estamos deshonrando a Dios. Jesús amaba la casa del Padre, porque pregunta a sus padres carnales: ¿y no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Su prioridad es lo espiritual. Y yo pregunto, ¿cuál es tu prioridad? Su deleite estaba en la verdad. ¿Cuál es tu deleite? ¿Cuál es tu disfrute? Su mente estaba anclada en la palabra de Dios. ¿Dónde van dirigidos tus pensamientos? Así como un árbol crece hacia arriba solo si primero echa raíces profundas, el creyente solo crece espiritualmente si se arraiga, echa raíces en las Sagradas Escrituras. Es imposible, si no estás arraigado en la palabra de Dios, que puedas crecer equilibradamente. Hay creyentes con mucha emoción y poca doctrina, con muchas opiniones, mucha opinión sobre la palabra, pero en realidad poca palabra. Eso produce fanatismo o superficialidad, pero jamás madurez. ¿Leemos la palabra de Dios con reverencia y respeto? ¿O la leemos como un periódico o un libro más? ¿Meditamos o solo escuchamos mensaje? Escuchar no es aplicar, hay que escuchar y aplicar, si no, de nada sirve. Nuestra fe piensa bíblicamente. En Romanos capítulo 12, verso 2, Pablo dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que además de buena es agradable y perfecta. Una de las preguntas más necesarias y a la vez más incómodas para la iglesia de hoy no es si creemos, sino cómo pensamos. Porque la fe auténtica no vive solo en las emociones, ni se sostiene únicamente en tradiciones. La fe verdadera piensa, y piensa de acuerdo a la palabra de Dios, o debería pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Vivimos en una época donde muchas voces compiten por moldear nuestra manera de vida, o nuestra manera de ver la vida, la cultura. Cada país tiene su propia cultura. Las redes sociales, las opiniones populares, lo que oímos por las tele, por la televisión, incluso versiones diluidas y falsas del cristianismo. Todo eso quiere moldear nuestra manera de ver la vida. El peligro no es dejar de creer en Dios, sino creer en Dios con una mente formada, adiestrada, formateada por el mundo. Ese es el problema. Que a veces queremos creer en Dios, pero de la manera que cree el mundo. De la manera que el mundo nos empuja a creer. La mente nos la forma, en vez de la palabra de Dios, nos la forma el mundo. Nos moldea nuestros pensamientos. Y así no funciona. Pablo no dice a la iglesia: debéis sentir diferente, sino renovaos en vuestra mente, en vuestro entendimiento. La batalla principal del creyente no se libra primero en nuestra conducta, sino en la mente. Es el campo de batalla donde más a gusto trabaja Satanás, en nuestra mente. Por eso no podemos dejar que los pensamientos que no procedan de Dios hagan nido en nuestra cabeza.
Por eso dice la Biblia que tenemos que someter nuestra mente, nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo, a la obediencia a su palabra. Por eso la batalla principal está en la mente. La enseñanza práctica sobre esto es que debemos pensar bíblicamente, y esto no significa saber muchos versículos de la Biblia, de memoria. Yo no me sé mucho, yo cuando eso, pero sé buscarlos en la Biblia. Yo me sé algunos, los más, digamos, los que más repetimos, pero no me preocupa no saber dónde está un versículo, sé que está en la Biblia. No es acumular versículos de memoria, sino permitir que la palabra de Dios sea el marco desde el cual interpretamos toda la realidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué es el pecado? Que a veces no queremos hablar del tema del pecado, no nos gusta. Pero el pecado trae unas consecuencias y unas consecuencias graves. Puedes perder tu vida eterna por culpa del pecado. Esos pecados ocultos que a veces creemos que porque nadie nos ve no tienen importancia, todo el mundo lo hace. No, Dios te ve. ¿Quiénes somos? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el amor de Dios? El amor verdadero, no el amor interesado del mundo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué significa vivir delante de la presencia de Dios? Hay una fe que confronta con lo superficial, que se conforma quizás con las cosas superficiales, no profundiza. Una fe que busca a Dios solo cuando hay necesidad. Muchos creyentes buscan a Dios cuando tienen un problema. A una fe que selecciona textos bíblicos, que confirman lo que ya pensamos, o lo que queremos pensar, o lo que pensamos. Y los demás, como que no le hacemos caso, seleccionamos versículos que nos acomoden. Pero la Biblia, es palabra de Dios toda. Una fe que se adapta y acepta para no incomodar a los demás. Pero la fe bíblica es una fe distinta. La palabra de Dios no viene a confirmarnos, viene a transformarnos. No se ajusta a nuestras propias opiniones y corrige nuestros pensamientos. Jesús lo dijo con claridad: si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad. ¿Y qué pasará con la verdad? Que la verdad os hará libres. La libertad espiritual no nace de ignorar la verdad, sino de someternos a ella. Deberíamos preguntarnos y hacerlo con honestidad. ¿Mis decisiones están guiadas por la Biblia o por lo que todo el mundo hace? ¿Mi manera de ver el éxito, el perdón, el sufrimiento y la obediencia nace de la Biblia o de la cultura contemporánea? ¿Permito que la palabra de Dios me confronte o solo la uso para consolarme? Son preguntas que deberíamos hacernos. Yo hago muchas preguntas, ¿verdad? Pero las hago para que las tengamos en cuenta. Una iglesia fuerte no es la que grita más fuerte, sino la que piensa más profundamente en la palabra de Dios. Y un creyente maduro no es el que nunca duda, sino el que aún con preguntas vuelve una y otra vez a las Sagradas Escrituras y las tienen como autoridad espiritual. El tercer punto de crecimiento humano y responsable: la responsabilidad en nuestra vida secular. Jesús crecía en estatura. El Evangelio no desprecia lo que hacemos, lo humano. Jesús trabajó como carpintero, ¿verdad? Y lo haría bien. Conoció el cansancio, el esfuerzo diario, la responsabilidad. La espiritualidad auténtica se practica en la vida diaria secular.
Jesús santificó el trabajo, pero para que no le diéramos tampoco la prioridad al trabajo. También santificó la vida cotidiana. No vivió desconectado de la realidad. No fue una persona irresponsable. No fue místico para evadirse. Aquí digamos que hay una enseñanza práctica. La fe que no transforma nuestra conducta diaria es una fe incompleta. Dios no solo quiere creyentes fervorosos, sino creyentes fieles, aún en lo secular. La pregunta es, ¿somos responsables en nuestro trabajo? Nuestra fe se refleja en puntualidad, honestidad y compromiso. ¿Vivimos de manera ordenada? Esto también es aplicable a lo espiritual. La puntualidad es un problema de la Iglesia evangélica y es una falta de respeto a Dios lo primero. Y una falta de respeto a los hermanos que son puntuales. Ser honestos y adquirir compromiso. ¿Somos responsables, repito, en nuestro trabajo? La palabra de Dios nos enseña que el trabajo no es solo una obligación humana, sino un llamado divino. Desde el principio Dios puso al hombre en el huerto. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo cuidara. Eso habla de trabajo físico, ¿verdad? Esto nos muestra que la responsabilidad en el trabajo, en nuestro trabajo, es parte del diseño de Dios para nuestra vida. Por eso tenemos que ser fieles en nuestro trabajo. Aunque el jefe no nos vea, el jefe de nuestro jefe sí nos ve, ¿verdad? Ser responsable en el trabajo no significa solo cumplir horarios o tareas, sino trabajar con un corazón correcto. La Biblia dice, y todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón, de verdad, como si fuera para el Señor y no para los hombres. Colosenses capítulo 3, verso 23. Cuando entendemos que nuestro verdadero jefe es Dios, nuestra actitud cambia. Ya no trabajamos solo para recibir un salario, sino para honrar a Dios. La irresponsabilidad daña nuestro testimonio cristiano. Cuando un cristiano es irresponsable en su trabajo, está perjudicando el cuerpo de Cristo, está perjudicando el Evangelio. Un creyente descuidado, impuntual o poco comprometido contradice con sus hechos lo que confiesa con sus labios. En cambio, la responsabilidad abre puertas. Yo sé de algunos cristianos que en su trabajo le ha dicho el jefe, oye, necesito cubrir una vacante, mándame a alguien de tu iglesia. ¿Por qué? Porque ese hombre ha dado buen testimonio, esa persona ha dado buen testimonio y el jefe lo ve. Entonces quiere personas así. Eso fortalece nuestro testimonio. Ahora, si eres descuidado, impuntual y poco comprometido, hacemos todo lo contrario. Tiramos por tierra el Evangelio. Muchas veces el Evangelio es predicado más fuerte por nuestra conducta que por nuestras palabras. Jesús mismo nos dejó ejemplo. Él dijo, me es necesario hacer las obras de aquel que me envió, entre tanto que el día dura. Juan capítulo 9, verso 4. Por eso debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que Dios nos encargó. A veces postergamos lo que Dios nos manda, pero pronto viene la noche, el tiempo de oscuridad, cuando nadie puede trabajar. ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras? El Señor Jesús nos habla con claridad y también con urgencia. Él no vivía distraído, ni cómodo, ni acomodado a las circunstancias. Vivía en una conciencia profunda de cuál era su misión. Por eso dice, me es necesario. No es una opción, es una necesidad. Es un deseo.
es una necesidad santa. Cuando Dios nos envía, también nos exige responsabilidad. Hoy vivimos en un tiempo donde muchos saben, pero pocos hacen. Conocemos la palabra, escuchamos mensajes, asistimos a reuniones, pero el Señor nos recuerda que el día dura solo un tiempo. El día representa la oportunidad, representa la gracia, el momento que Dios nos concede para servirle, para obedecer, para hacer su voluntad. Eso es lo que significa el día. Jesús sabía que la noche vendría. No hablaba solo de la cruz, sino del límite del tiempo. Nosotros tenemos, aunque no la sabemos, tenemos fecha de caducidad. Nosotros tenemos el tiempo limitado. El tiempo no se detiene, la vida pasa. Y si llegara el momento, y llegará el momento en que ya no podremos hacer lo que hoy sí podemos hacer. ¿Estáis entendiendo? Vamos postergando lo que hoy deberíamos hacer y quizá pase el tiempo y ya no lo podamos hacer. Eso es lo que representa que llegará la noche. Por eso no debemos postergar la obediencia ni enfriar el llamado, ni apagar el fuego del Espíritu Santo. Las obras del Padre no son nuestras obras, ni nuestras ideas, ni nuestros planes personales. Son obras de amor, obras de fe, obras de servicio, de testimonio, obras de santidad. Son diferentes, ¿verdad?, a las obras humanas. Obras que glorifican a Dios y bendicen a otros. Hoy el Señor nos llama a trabajar mientras es de día, a servirle con lo que tenemos, donde estamos y cómo estamos, da igual. Donde estés, lo que tengas y cómo estés, sirve al Señor. Mañana puede ser tarde. La obediencia es hoy, el llamado es ahora. Jesús cumplió su misión con fidelidad, sin excusas ni retrasos, a su tiempo. Si seguimos a Cristo, que deberíamos seguirlo, porque Él es un modelo a seguir, estamos llamados a reflejar esa misma diligencia que Él tenía. Ser responsables también implica ser honestos. No aprovecharse, no engañar, no hacer lo mínimo necesario en el trabajo. El cristiano trabaja con integridad, aun cuando nadie lo está mirando, porque sabe que Dios ve todas las cosas. Por eso debemos examinarnos delante del Señor. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Con quejas o con gratitud? ¿Con descuido o con excelencia, como si lo hiciéramos para el Señor? Un verdadero cristiano, un verdadero discípulo del Señor debe tener el corazón fiel y diligente para que en todo lo que hagamos su nombre sea glorificado. Porque un creyente responsable en su trabajo, tanto secular como espiritual, es una luz encendida en medio de la oscuridad del mundo. Somos luz. Hemos sido llamados a ser luz, ¿verdad? Jesús lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y cuando actuamos, tanto en lo espiritual como en lo secular, siendo esa luz, estamos haciendo la voluntad perfecta de Dios. El cuarto pilar del crecimiento es en gracia delante de Dios. Dice, y la gracia de Dios estaba sobre él. Jesús vivía siempre bajo el agrado del Padre. No buscaba fama, buscaba comunión con el Padre. No buscaba aprobación humana, buscaba la obediencia divina. Vivir nuestra vida debe agradar a Dios. Jesús vivía consciente de la mirada del Padre. ¿Somos nosotros conscientes de que el Padre nos está mirando? Su crecimiento espiritual se daba en una relación constante con el Padre. Vivía en oración, vida de oración, que lamentablemente hoy la oración está súper descuidada. Venimos a orar y no oramos.
Hay personas que vienen a orar, se sientan y no oran. Y luego la gente que viene, los pocos que vienen al llamado de la oración. Y la oración es el oxígeno de la iglesia. Una iglesia que no ora, que no desea orar, que no intercede, es una iglesia que no respira. Y si no respira, está muerta. También debemos tener dependencia espiritual, saber que dependemos de Dios, que lo que somos, lo que tenemos o lo que hacemos depende de la misericordia de Dios, y luego una comunión constante con Él. Podemos tener éxito religioso y estar lejos del agrado de Dios, pero cuando vivimos para Él, aunque nadie nos vea, el cielo da testimonio. ¿Buscamos agradar a Dios o impresionar a otros? Pregunta. ¿Nuestra vida privada honra a Dios? En 1 Samuel capítulo 16, verso 7, dice, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el interior, mira el corazón. Quizá una de las áreas más descuidadas y a la vez más reveladoras de la vida cristiana es la vida privada. Aquello que nadie ve, donde no hay aceptación humana ni correcciones externas, nadie nos corrige, donde el único testigo es Dios y nuestra conciencia. Esa es el área privada. Podemos cuidar la imagen pública, aparentar lo buenos que somos, los buenos cristianos que somos, mantener una conducta, digamos, aceptable delante de otros, incluso participar activamente en las actividades de la iglesia. Pero la pregunta decisiva sigue en pie. ¿Honramos con nuestra vida privada al Señor? Veo cara muy seria. Yo creo que el Espíritu Santo está hablando, ¿verdad? ¿Estamos honrando a Dios en nuestra vida privada? Jesús fue muy claro cuando dijo, tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto implica una verdad enorme, solemne. Dios ve en lo secreto. Nada escapa a su mirada, pensamientos, motivaciones, palabras no pronunciadas, hábitos ocultos. Él lo ve todo. La vida privada revela la verdadera condición espiritual. Si oramos porque amamos a Dios o solo oramos por costumbre. Si oímos del pecado por temor al Señor, por honra, respeto y obediencia, o solo temor a las consecuencias. Si buscamos santidad o simplemente respetabilidad. No hay crecimiento real cuando existe una división entre lo público y lo privado. Las Sagradas Escrituras no enseñan que haya esa división. Van unidas, deben ir unidas. El mismo Dios que nos llama a confesarle y a reconocerlo en público, nos llama a andar en integridad en lo secreto. El salmista entendía esto cuando oraba y decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. No pedía solo corrección externa, sino una palabra profunda en su corazón, en su interior. Que Dios pudiera conocer su corazón, que lo examinara. Uno de los mayores peligros para el creyente hoy es acostumbrarse a vivir con pecados ocultos, justificándose, diciendo, nadie los ve. La gente, las personas, los hermanos me ven que estoy bien. Nadie me ve. No hago daño a nadie. Todo lo que no honra a Dios en privado termina debilitando el testimonio público. Seguro. La hipocresía no siempre comienza con malas intenciones. Muchas veces comienza con descuidos tolerados en la intimidad del corazón.
Por eso deberíamos preguntarnos delante del Señor, ¿cómo es mi pensamiento cuando estoy a solas? ¿En qué pienso cuando estoy a solas? ¿Qué ocupa mi tiempo, mi mente, mis afectos cuando nadie me exige nada? Y una pregunta clave: ¿podrías invitar al Señor con paz y sin vergüenza a observar tus hábitos privados? ¿Podrías invitar al Señor sin darte vergüenza? Una pregunta seria, ¿eh? Dios no busca perfección externa, la apariencia de lo buenos que somos, sino un corazón sincero, dispuesto a arrepentirse, dispuesto a obedecer y dispuesto a ser transformado. Y para completar el crecimiento equilibrado está el quinto pilar: crecimiento en gracia delante de los hombres. Antes era de Dios, ahora de los hombres. Por eso dice, y crecía en gracia para con los hombres, los seres humanos. La gracia transforma nuestras relaciones. Jesús era respetado. La gente podía confiar en él porque era íntegro. Su vida hablaba antes que sus palabras. Un testimonio visible demuestra coherencia en lo que se dice con lo que se cree. Demuestra mansedumbre y humildad. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y demuestra amor genuino, amor verdadero, amor ágape, el amor de Dios. Una fe verdadera no necesita defenderse. Se defiende sola con una vida transformada. Si nuestra fe nos vuelve orgullosos, duros, o creamos divisiones, algo está fuera de la voluntad de Dios, algo no marcha bien. ¿Reflejamos el carácter de Cristo? ¿Somos conocidos por nuestro amor? ¿Se nos conoce por el amor que nos tenemos? En Juan capítulo 13, verso 35, Jesús dijo, en esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Jesús no dijo que el mundo nos conocería por nuestra doctrina, ni por nuestras actividades, ni siquiera por nuestra firmeza moral. Todo es importante, claro, pero Él señaló algo aún más decisivo, el amor. La pregunta no es si hablamos del amor, sino si somos reconocidos por Él, por el amor. Si la gente nos conoce por el amor. Porque el amor cristiano no es un concepto, digamos, teórico, y tampoco una emoción pasajera. Es una evidencia visible de que Cristo gobierna nuestro corazón. Una iglesia puede ser reconocida por muchas cosas, pero si no es conocida por su amor, ha perdido una de las marcas más claras del discipulado verdadero. El amor del que habla Jesús no es un amor sentimental ni selectivo, no selecciona a nadie. No es solo afecto por quienes piensan como nosotros o nos tratan bien. Es un amor incondicional, incluso por nuestros enemigos. Y ese amor incondicional nace de la cruz, moldeado por el sacrificio de Cristo. Él, estando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos. Pidió perdón porque amaba incluso a sus enemigos. Poco antes de pronunciar estas palabras, Jesús había lavado los pies a sus discípulos, sabiendo que uno le iba a traicionar y otros lo iban a abandonar, pero les lava los pies a todos. Ese contexto nos enseña que el amor cristiano no depende del mérito del otro, sino de la gracia que hemos recibido. Y de gracia hemos recibido, damos de gracia. El apóstol Juan lo expresa con claridad. El que no ama es porque no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor.
Esto no significa que el amor sustituya la verdad. La Escritura nunca los separa. El amor bíblico dice la verdad, pero lo hace con humildad, paciencia y con misericordia. Donde hay verdad sin amor, hay dureza. Y donde hay amor sin verdad, hay confusión. Por eso sigo preguntando, ¿cómo tratamos a los hermanos que nos caen así como regularcillo? ¿Cómo tratamos a los hermanos difíciles, que también los hay? ¿Es nuestro amor constante o lo condicionamos al tipo de persona? ¿Se nota en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestra disposición a perdonar? ¿Sabemos perdonar? El amor no se demuestra, y ya estoy terminando, el amor no se demuestra solo en grandes gestos, sino en lo cotidiano, en lo diario, en la manera de escuchar a la gente. A veces hablamos nosotros más y no dejamos que la persona que tiene el deseo de desahogarse, déjalo que hable, escúchalo. A veces hablamos más nosotros que esas personas que necesitan ser escuchadas. En la manera de servir sin recibir reconocimiento. Sirvo porque amo a Dios, porque amo su obra, porque amo su iglesia, no para que se me reconozca. Soporto con paciencia. Busco la restauración de las personas que caen y no la condena. Ser conocidos, ser reconocidos por nuestro amor no es una estrategia para atraer a otros. Es el fruto natural de una vida que es rendida a Cristo. Cuando el amor de Dios gobierna el corazón, se manifiesta inevitablemente hacia todos los demás. Por eso Lucas 2:52 nos presenta un modelo glorioso de crecimiento equilibrado. El mundo puede cuestionar nuestra fe, pero no puede ignorar el amor que refleja a Cristo. Por eso, ese crecimiento equilibrado tiene esos 5 pilares que hemos estudiado. Primero, obediencia y sujeción, crecimiento en obediencia y en sujeción. Segundo, crecimiento en sabiduría espiritual, nuestra vida interior, nuestra mente renovada. Tercero, estatura humana responsable, vida humana, vida secular responsable. Y el cuarto, gracia delante de Dios, vida espiritual, comunión íntima con Él. Y el último pilar, gracia con los hombres, vida social, testimonio visible. Si alguno de estos pilares falla, nuestro crecimiento no es un crecimiento equilibrado. Por eso debemos crecer al mismo tiempo en los 5 pilares en los que creció Jesucristo. Obediencia, sujeción, sabiduría, estatura humana, gracia delante de Dios y gracia delante de los hombres. No debe ser o no es un crecimiento rápido de la noche a la mañana, sino un crecimiento sano. No es un crecimiento para recibir fama, sino para que Dios sea glorificado. ¿Amén? Bien, pues este era el mensaje de hoy. Que Dios les bendiga.